Muy buenas noches, bendiciones a todo el pueblo de Dios. Nos encontramos una vez más aquí para dar otro pantallazo por el Nuevo Testamento, otro recorrido, otro por el Nuevo Testamento, y hoy nos atañe el libro de Primera de Tesalonicenses. Y tenemos una invitada muy especial en esta noche, la profesora Eida Zamudio, que está con nosotros y nos va a compartir en esta noche acerca de un pantallazo, ¿verdad? Muy por encima, muy someramente, del libro de Primera de Tesalonicenses. La idea es, como vuelvo a reiterar y lo he dicho en otras ocasiones, la idea es que usted despierte el interés por conocer el libro de Tesalonicenses, por recorrerlo, por dar un recorrido por ese lugar. Así que antes de iniciar, vamos a ponerlo en las manos del Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por permitirnos una vez más, Señor, estar en tu presencia, Dios, y presentar delante de ti, Señor, a todo este pueblo de Dios que hoy está escuchando este breve pantallazo del libro de Primera de Tesalonicenses. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que te glorifiques de manera especial y maravillosa y que nos hagas, Señor, nos dé la sabiduría, Señor, la destreza y la habilidad, Señor, para desarrollar lo que hoy tenemos que desarrollar. Te expedimos, Señor, que tú te glorifiques de manera especial y maravillosa sobre cada uno de nosotros y de nuestros oyentes, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendiciones. Bienvenida, profesora Eida. Bueno, es un placer para nosotros poder tenerla en este programa. Y, ¿verdad? Usted nos trae algo muy importante, y es el libro de Primera Tesalonicenses. Quería preguntarle, profesora, que nos pueda dar el propósito de este libro, en realidad el propósito por el cual este libro fue escrito. Bien. ¿Y quién lo escribió? Amén. Buenas noches, bendiciones. Es un placer compartir con ustedes este libro, estudiarlos ambos, ¿verdad? Tener conocimiento de la palabra. Y sabemos que es el Espíritu Santo que nos da esa sabiduría y conocimiento para poder compartir con ustedes. Tenemos que el libro de Tesalonicenses fue escrito por Pablo, ¿verdad? Y que su propósito escribió para los creyentes de la iglesia en Tesalónica, fundada durante su segundo viaje misionero. Había ciertos disturbios ahí, ¿verdad? Donde él tuvo complicaciones, pero antes de que hubiera deseado salir o algo, sin embargo, al enterarse de su progreso, se le fue informado sobre el crecimiento de la iglesia tesalonicense, ¿verdad? Que fue desde Corinto, donde estaba la iglesia. Y vemos que su trasfondo histórico del libro, esta carta está dirigida a la iglesia, y esta iglesia era muy joven, ya que se había establecido de 2 a 3 meses antes de que se escribiera esta carta. Estos cristianos tesalonicenses, dígame. Profesora Eida, antes de que vayamos al trasfondo histórico, yo quiero preguntarle algo. Aquí usted nos acaba de decir que habían disturbios en la iglesia de Tesalónica. Era una iglesia joven, pero me dice usted que era una iglesia que iba en crecimiento, ¿verdad? Cabe indicar que a pesar de que era una iglesia que iba en crecimiento, no dejaba de tener ciertas complicaciones o ciertos problemitas, ¿verdad? Entonces eso, si lo llevamos al contexto de hoy, también, ¿verdad? Se dan las mismas cosas en el día de hoy, ¿verdad? Que a pesar de que la iglesia crece, el enemigo también quiere meter su cizaña, ¿cierto? ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? O sea, sí, lo que sucede es que en esa iglesia, al ser joven, ¿verdad?
tenía poco tiempo, tenía ciertas dificultades de creencia. Hablaba de que tenía dificultades en lo que era la venida de Jesucristo, pero también tenía dificultades ya personales dentro de la iglesia. Tenía problemas que tenían que ver con ya el comportamiento del cristiano dentro de la iglesia, que es lo que vemos también en el día de hoy. Todos tenemos una fe, una creencia, pero muchas veces somos tentados, como dijo usted, en este mundo porque somos humanos. Y igual que la iglesia era joven, tenía problemas ya de adulterio, podía ser mentira, otras cosas, ¿verdad? Que era lo que se veía dentro de la iglesia, que afectaba lo que era la iglesia. Antes de ir allá a donde les estaba indicando, de lo que era el trasfondo del libro tesalonicense. Muy bien. Así que aquí tenemos esto y vemos que él recibe eso, ¿verdad? Esa notificación que se le da de las dificultades que hay, como todo, él, si lo vemos así como padre, ¿verdad? De esa iglesia, él trataba de corregir, ¿verdad? Porque él se fundamentaba en lo que era alentar el crecimiento espiritual de sus hijos. O sea, la iglesia era como sus hijos. Entonces él hacía una comparación de un padre con sus hijos en el desarrollo de la fe. Era lo que él veía, ¿verdad? Porque por fe vamos, aunque hay errores y se cometen, como ahora, también en esa iglesia creciendo se veía los mismos errores que se cometen ahora, ¿verdad? Que él también trataba de corregirlos. Quiere decir entonces que la Biblia es tan actual en aquel entonces como lo es para ahora, ¿no? El libro de Tesalonicenses en este caso. O sea, nos está dando un panorama de que las cosas que pasaban en aquel entonces en Tesalónica, en los años 51 después de Cristo, son los mismos que se están dando hoy en el 2020 después de Cristo. O sea, ¿cuántos años de diferencia hay entre aquel tiempo y este tiempo? Y sin embargo, los problemas siguen siendo siempre los mismos, ¿verdad? Los mismos. Entonces, eso nos indica que la Biblia cultura actual. Ajá. Correcto, porque en nuestra cultura de hoy en día las imágenes seductoras, las pasiones sexuales, estas en todo lugar, ¿verdad? Existen, ha existido y están todavía. Y que pareciera que la situación no era muy diferente en Tesalónica, como ahora. Siguen los mismos problemas y errores que se cometen, ¿verdad? Enfrentamos a la misma pregunta de la iglesia primitiva, lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo vivir una vida santa en medio de una cultura inmoral? Exactamente. Así que lo mismo ahí. Sí. Lo mismo que enfrentamos hoy. Aquí nos dice como que hubo un informe, al apóstol Pablo le dieron el informe de que algo no estaba bien y él, como un buen padre, inmediatamente procede a ir o a enviar una carta a Tesalónica, haciendo algunas aclaraciones, ¿verdad? Aclaraciones para que ellos pudieran conducirse lo mejor posible. Lo que hace exactamente un pastor, lo que hace un diácono, lo que hace un servidor, ¿verdad? O sea, amén. Responder a la situación. Bien. Amén. Dice que él tiene un corazón pastoral, apasionado, ¿verdad, Pablo? Que revela su gozo y profunda preocupación por la iglesia. Su confianza reposa en el poder de la palabra de Dios para transformarlos. Él se fundamentaba en eso, para poder guiarlos y orientarlos. Decía bien. También que presta atención a la bella imagen del discipulado, que eso está en el versículo 2, capítulo 8. Deja que el amor te lleve a ti también a compartir el evangelio y tu vida con lo que el Señor pone en tu camino. O sea, en su camino estaba lo que era la iglesia. Era lo que se había fundado la iglesia, entonces él estaba pendiente de ella y él tenía su corazón pastoral para orientarlos y guiarlos. Qué tremendo, qué tremendo. Qué tremendo que el apóstol Pablo pues era un hombre apasionado por las cosas de Dios, un hombre que estaba dispuesto a atender las necesidades del pueblo de Dios y un hombre que estaba dispuesto a viajar las veces que fuera necesario o a escribir las cartas que fueran necesarias para que ellos
pudiesen caminar de la mejor manera. Amén. Bien, ahora sí nos vamos a ir al marco histórico de este libro. ¿Qué nos puede decir, profesora Eida, en cuanto al marco histórico? Amén. Dice que en esta carta está dirigida a la iglesia tesalónica, ¿verdad? Vemos que era muy joven, estaba recién iniciada, que los cristianos de Tesalónica necesitaban madurar en su fe, una de las partes, la cual fue organizada en el segundo viaje misionero de Pablo y fue una primera de las epístolas de Pablo y fue escrita desde Corinto. También tenemos que ver que Pablo estaba satisfecho con la vitalidad de la iglesia, la cual está formada por convertidos de diferentes orígenes. Esto quiere decir que estaba conformada por judíos y gentiles, ¿verdad? Bien. Pero él pensaba que era necesario corregir ciertos errores en su pensamiento, particularmente con respecto a la segunda venida de Cristo. Además, los creyentes estaban siendo perseguidos entonces. Así que había que fundamentar la fe y la creencia de lo que se estaba dando en la palabra. Tenemos que ver también que él, en esta carta se fundamenta el evangelio en la palabra y la fe, el amor y la esperanza, que el Señor Jesucristo era el trasfondo que se veía ahí, ¿ves? De lo que los hermanos creyeran, ¿verdad? Y también tienen que ver lo que es fundamentado en el Espíritu Santo, que era el que iba a guiar y orientar. Se veía la aflicción y la tribulación del Señor del día de su venida, ¿verdad? También tenemos que ver que todas estas ideas era lo que se le estaba dando en la información en cuanto a la palabra, y estaban diferentes confusiones, porque si vemos ahí estaban diferentes clases de personas, como dijimos, que eran judíos y gentiles, así que habían ciertas opiniones contrarias y se llegaba a discusiones, y aparte de los problemas otros que habían, vemos que eso fue lo que le llegó a él, pero él, aparte de eso, los veía con amor, ¿verdad? Porque estaban nuevos, estaban creciendo, y entonces él ve esa parte de ellos positiva, ¿verdad? Ahí vamos viendo lo positivo, pero había que ir corrigiendo porque eran nuevos, estaban creciendo en la fe. Exactamente, en la palabra. Hay que corregir, como quien dice, atacar tempranamente las situaciones que vemos que no son correctas, ¿verdad? Hay que verlas a tiempo. Bien, profesora Eida, ¿qué puede hablarnos sobre las características particulares de este libro? Bueno, entre las características tenemos que Pablo recibió de Timoteo el informe favorable acerca de tesalonicenses, ¿verdad? Sin embargo, escribió en esta carta para corregir sus conceptos equivocados acerca de la resurrección y la segunda venida de Cristo, que es lo que se fundamentaba más. Aparte de sus errores y problemas, ¿verdad? Podemos ver que los acontecimientos de aquellos tiempos no estaban lejos de los de ahora. Cierto. Vemos lo mismo, ¿verdad? Que ya habíamos hablado. No está lejos de lo que vemos ahora, porque somos humanos y si no tenemos los principios y la base de la palabra firme, se puede flaquear o puede ser débil como ser humano, ¿verdad? Si no tenemos una fe y un convencimiento y un temor a Dios. Porque si nos fundamentamos en eso, podemos luchar contra esas debilidades, que es lo que se ve. Importante ver la cultura, el medio ambiente donde se mueve, donde se está, y la costumbre que hemos traído de atrás. O sea, venimos con una costumbre, ¿verdad? Fuimos criados en un ambiente, llegamos a la iglesia, pero cuando cualquier cosa, nosotros echamos mano de aquello que aprendimos desde el principio, aquello que nos enseñaron nuestros padres. Entonces es allí donde la cultura nos puede afectar, donde el medio ambiente nos puede afectar, y lejos entonces de traer nosotros a las personas a Cristo, sino que nuestro pasado o nuestro medio ambiente o la cultura en la que fuimos educados nos lleva a traer el mundo a la iglesia. Amén. Y no hacer lo contrario, ¿verdad? O sea, yo pienso que eso era lo que pasaba en
en la iglesia de Tesalónica. Igual pues podemos decir hoy en día, ¿verdad? La misma cosa, podemos decir qué pasa en medio de la cultura y del medio ambiente en el que vivimos y en el que nos movemos. Así que no hay mucha diferencia, ¿verdad? El corazón de Pablo, ¿cómo era el corazón de Pablo? Se dice que el corazón de Pablo era pastoral, apasionado, o sea que él tenía un convencimiento de la palabra, él había sido transformado, entonces él tenía el gozo y la profunda preocupación por la iglesia, que es lo que se busca, ¿verdad? De que el pastor, el que está dirigiendo, tenga ese amor hacia el discípulo en su pastorado. Que él lo vea, que alienta el crecimiento espiritual de sus hijos. Era lo que él hacía con el amor, el pastorado que él tenía. Una comparación de un padre con sus hijos en el desarrollo de la fe. Vemos que él hace eso con su corazón, el amor pastoral que tenía. Él tenía ese convencimiento de que debía como guiar, orientar. Y vivía en el control del Espíritu Santo, que a través de la mala representación de la iglesia, o sea que él buscaba que la persona hiciera su cambio personal, ¿verdad? De que se transformara para traerlo a la iglesia, tenerlo y que se tuviera un convencimiento real de lo que era la vida cristiana y lo que era amar a Dios. Y muy bien. Tratar de hacer el cambio, pues, como estamos hoy en día, ¿verdad? Eso es lo que se busca. Cuando usted conoce al Señor, venir a los caminos, cambiar su vida totalmente. Va a ser difícil, va a ir paso a paso, pero para eso es el pastorado, para poder guiar y orientar a las personas en ese camino. Y qué bueno que se puede lograr. Y qué bueno que se puede lograr, porque la diferencia entre nosotros como seres humanos y Dios es que nosotros buscamos el cambio de afuera hacia adentro, pero Dios trabaja de adentro hacia afuera, ¿verdad? Y eso es lo bueno, porque cuando más difícil es cambiar de dentro hacia afuera, mis pensamientos que mi cultura, o sea, la cultura yo puedo ir cambiando poco a poco, pero mi corazón ya y mi mente ya han sido transformados y renovados gracias a Dios y amén, gracias al Espíritu Santo, que es el que nos ayuda. Entonces eso nos ayuda mucho. Otra de las partes de esa forma de ser de Pablo es que es disponible cuando sus hijos enfrentan una prueba en su fe. O sea, él estaba disponible. Ahí era donde él mandaba la carta para ver, estaban en dificultades sus hijos, ¿verdad? En la prueba, en la fe, y ahí estaba él, para tratar de ayudar y fortalecer. Vivimos en el control del Espíritu Santo, que nos libra del pecado. Él tenía que fomentar eso, de que si habíamos hecho ese cambio, como dijo usted ahorita, de adentro hacia afuera, ir como demostrándolo, como un testimonio. Entonces ahí estaba él para ir corrigiendo, para ir alentando. Me imagino que debe ser lo mismo, no señalando, no criticando, sino que era modificando y moldeando a esa persona, porque cambiar es difícil. Usted tener una vida y cambiarla es difícil, porque las tentaciones siguen. Y usted tiene que dejarse llevar por el Espíritu Santo, pero es fácil que usted lo diga ahora, pero vivirlo es más difícil, ¿verdad? Como eran nuevos y estaban creciendo en la fe, entonces él tenía ese corazón de pastoral para estar dirigiendo la iglesia, que es lo que veo ahí. Qué tremendo, ¿ves? Bueno, vemos, ¿verdad?, cómo ese pueblo, siendo joven, una iglesia joven, con algunas creencias, o sea, creencias no, sino algunas cuestiones erróneas, sí, erróneo en cuanto a la creencia de la resurrección y de la venida de Cristo. Creo que eran las cosas que le afectaban, que no estaban de acuerdo, pues. Y algunos errores, como usted dice, pero más que todo eso también estaban siendo perseguidos, o sea que no era fácil lo que ellos estaban viviendo, porque estaban viviendo una persecución, jóvenes y perseguidos, y más las debilidades propias de ellos, más la fe un poquito ahí confundidos, todo eso le afectaba a la iglesia de Tesalónica. Sin embargo, la Biblia especifica que son, no sé si me puede explicar algo de esas dos resurrecciones, la de los justos y la de los injustos.
Amén. Aquí tenemos citado, ¿verdad? Porque dice que presentaba que el discipulado, ¿verdad? Ajá. Tenían diferentes opiniones y que el amor te lleva a ti también a compartir el evangelio y tu vida con el Señor en el camino que se había escogido, ¿verdad? Pero vemos entre las confusiones que ellos tenían, vemos que está el convencimiento con el Espíritu Santo que nos ayuda a permanecer firme en la fe y ser capaces de mostrar a otros el amor genuino y mantener nuestro carácter moral, aun cuando seamos perseguidos y calumniados y oprimidos. Vemos que la iglesia era joven, entonces al ellos iniciar y tener un cambio, eran perseguidos, entonces muchos podían flaquear en eso. Y a la vez que las decisiones que podían tomar en su vida personal. Pero aquí vemos que la Biblia especifica que son dos resurrecciones, la de los judíos y la de los injustos, decía, ¿verdad? Ahí justos se citaba Lucas, de los justos y de los injustos. Ahí citábamos Lucas 14, que será bienaventurado por ellos, no te puede recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Muy bien. Eso muy está bien. en Lucas 14. Y vemos bien, también sí, que se citaba que Juan 5, 28 y 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea que todos van a tener que presentar delante de Dios, tienen que presentar lo justo e injusto que se ha hecho. Va a ser eso. Bien. No es que ya el que murió quedó listo y ya se terminó, no. Todos vamos a ser llamados, los justos y los injustos, es lo que decía la cita. Bien, como que el tiempo en la tierra es como un espacio corto para uno decidir a dónde quiere pasar la eternidad, porque si comparamos la eternidad con lo que vivimos hoy, que son 70 años, bien el que llega a 105 son muy pocos y en muy malas condiciones, ¿verdad? Pero aquí en este poquito tiempo tenemos que tomar la decisión de dónde queremos pasar la eternidad. Y parece ser que eso era lo que a los tesalonicenses les estaba afectando, en el sentido de que no comprendían a plenitud, ¿verdad? Cuando Cristo venía, cuál era el proceso del que murió, porque para ellos Jesús iba a regresar casi enseguida, o sea, ya para ellos era como que ya mañana, pasado, dentro de un mes o un año a lo sumo, ya Cristo venía de nuevo. O sea, ellos no aceptaban el hecho de que las personas se murieran, porque ellos estaban esperando la venida nuevamente de Cristo. Entonces, por eso es que en Hechos, en Hechos 24:15, ¿qué nos puede decir de Hechos 24:15, hermana Eida? Hechos 24:15 nos dice: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así los justos como los injustos. Decía Hechos, ¿verdad? Hechos 24:15. O sea que la convicción, nosotros tenemos que tener la creencia y la fe de que Él va a volver por nosotros, por esa morada, ¿verdad?, que nos ha prometido en los cielos. Y que todos vamos a tener vamos a tener esa libertad ahora que estamos presentes de escoger qué queremos, cómo queremos llegar delante de Dios justos, hemos llevado una vida santa o hemos cometido pecado. ¿A dónde vamos? Tenemos que tener el conocimiento y la convicción de qué va a suceder, porque va a haber un juicio, va a haber algo que nos va a decir a nosotros qué hiciste, qué no hiciste bueno, entonces lo vamos a tener que presentar, ¿verdad? Entonces es lo que nos dice aquí, debemos de saber eso, que muchos creen que ya la persona murió y ahí se terminó todo, y no es así, ¿verdad? Recién acaba de empezar a vivir. Correcto, así es. También tenemos en Filipenses 3:11, dice: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, ¿verdad?
Ahí tenemos que ver también eso donde ratifica la resurrección y se va a hacer levantamiento de justos y injustos. Por eso habla de la resurrección, donde ellos tenían la confusión de cómo venía, si quién venía primero, quién se levantaba o quién era, si en verdad había justicia o no había justicia en eso de la resurrección. Muy bien, muy bien. Y Daniel, el libro de Daniel 12:2, como que aclara algunas situaciones. ¿Qué nos puedes decir de Daniel? Porque Daniel 12:2 nos dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, nosotros creemos en la resurrección, que Jesús va a venir y va a llevarnos a esa nueva morada, ¿verdad? Pero cada quien tiene que luchar por eso. Entonces, si somos levantados a la vida eterna, es la vergüenza de los que no se puede, ¿verdad? ¿A dónde van ellos? ¿Verdad? No tuvieron una vida. Entonces, lo que debemos luchar nosotros es por tener esa vida santa. Dice la palabra también, ese vestido blanco sin manchas y arrugas. Entonces, esa es una batalla que hay en el día de hoy y lo fue antes, porque entonces los muertos resucitarán, ¿verdad? Y deben tener su testimonio. Es una esperanza con la que todos nosotros vivimos, de que un día, ¿verdad? Un día, ya muy cerca, tenemos que decir, un día ya muy cerca estaremos en la presencia de Dios. Por eso tratamos de guardarnos para el Señor, por eso luchamos para guardar nuestro testimonio, por eso nos guardamos y amamos al Señor con nuestro corazón. No que seamos santos ya, pero que vamos perfeccionándonos de día en día. No que lo hayamos alcanzado, porque no lo hemos alcanzado todavía, pero proseguimos a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús para ser santos, porque Él dice, sed santos porque yo soy santo. Amén. Y si somos hijos de nuestro Padre que es santo, debemos de ser santos. Y por eso luchamos. Erramos, sí, erramos. Fallamos, sí, fallamos. Pero lo reconocemos y nos arrepentimos, ¿verdad? Le pedimos perdón al Señor y no es nuestra manera de vivir, el vivir pecando, no. Que cometamos un error de vez en cuando o que caigamos en una situación de vez en cuando no quiere decir que nosotros vivamos haciendo esto de manera deliberada, no. Puede que en un momento nos pase, pero no es nuestra forma de vida, no es nuestra manera de vivir, sino que tratamos de guardar el testimonio y no que por obra seamos salvos, porque en realidad no somos salvos por obra. Pero una vez santos, ¿verdad? Una vez que nos convertimos a Cristo, queremos ser como nuestro Padre. Y Él nos anima, nos alienta a ser santos como Él es santo. Pero no, ¿verdad? No pecamos deliberadamente. Entonces, nuestra esperanza está en que hemos conocido al Señor, que le servimos, que le amamos y que vamos hacia la meta, al supremo llamamiento. Amén, porque dice la esperanza, que un día todo creyente, tanto los que estén vivos como los que hayan muerto, estarán unidos a Cristo. Si creemos en Cristo y viviremos con Él para siempre. Nadie sabe la hora del regreso de Cristo. Debemos estar siempre atentos a su venida. No se debe desatender la responsabilidad de trabajar y vivir para agradar al Señor. O sea, sabemos que no por estar en la iglesia somos salvos, sino por la manera de conducirnos y ser y confiar y creer en Él, temerle y siempre seguir sus pasos, porque por algo nos ha dejado siempre su palabra, atesorándola para poder corregir nuestro testimonio, porque nosotros somos lo que en realidad demostramos cómo es Jesús, por los cambios y la actitud de nosotros hacia los demás y atraerlos a la iglesia, de que vean ese cambio, no como algo simplemente, sino porque estamos luchando por una vida eterna al lado de Jesús. Así es. Presente. Así es, hermana Eida. Por eso es que es muy importante guardar el testimonio, porque la gente va a ver a Dios a través de nuestras vidas, a través de nuestra conducta, a través de nuestra forma de ser, a través de nuestra justicia, que nuestra justicia delante de Dios es como trapo de inmundicia, sí, pero luchamos por ser justos delante de Dios, ¿verdad? Amén. Y quien nos justifica es Dios, quien nos santifica es Dios, quien nos purifica Amén. Es Dios, pero nosotros tenemos que luchar
por mantenernos allí en la brecha con el Señor. Amén. Así que la exhortación es eso de que, por eso compartir la palabra, ¿verdad? Que es muy atinado lo que estamos haciendo los martes, compartiendo la palabra, pero es la manera de realzar, ¿verdad? Lo que el Señor quiere y de que nos lleve a esa vida eterna, poder compartirla y tenerla presente siempre, que es lo que Él desea con nosotros. Muy bien, muy bien. El versículo clave que usted encontró en ese libro. Versículo clave. Ajá. Bye. Aquí yo tengo, dice que porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amén. O sea que creemos en la resurrección, porque como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Amén. Amén. Para novedad de vida. Amén. Quiero compartir algunas características particulares. Dice que Pablo recibió de Timoteo el informe, o sea que es importante saber que uno debe de tener también, ¿verdad?, en la obra, personas que supervisen la obra, que estén pendientes, así como Jetro le dijo a Moisés, no es bueno que tú solo lleves todo el pueblo, que lleves toda la carga, sino que encarga a otras personas que puedan ayudarte, ¿verdad?, que puedan estar contigo allí. Y eso fue lo que Pablo hizo con Timoteo. Lo mandó como supervisor para que supervisara la obra. Y él le trajo el informe favorable acerca de los tesalonicenses. Pero en lo que trajo el informe también venía allí las equivocaciones que ellos estaban teniendo con la segunda venida de Cristo y la resurrección. Entonces, allí es donde usted comentaba al principio que Pablo dirige la carta a la iglesia de Tesalónica para que ellos pudieran, ¿verdad?, comprender que no estaban viendo las cosas desde el punto de vista que en realidad era. Los hechos del regreso, voy a estar a compartirles aquí los hechos del regreso de Cristo. Cristo volverá en forma visible en medio de una gran aclamación de los ángeles. 2, habrá un lamento inconfundible de un ángel. 3, habrá un toque de trompeta como jamás lo hemos oído. O sea que será una trompeta totalmente diferente. Amén. A las trompetas que estamos acostumbrados a oír. 4, los creyentes en Cristo que hayan fallecido se levantarán de sus tumbas. Qué tremendo. Y 5, los creyentes que estén vivos serán arrebatados en las nubes para encontrarse con Cristo en las nubes. O sea que nosotros, los que aún vivimos, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con Cristo. Qué experiencia más bonita, ¿verdad? Que saber que los muertos, los que ya murieron, los que fallecieron, pero que creían, tenían su fe puesta en el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Ellos van a resucitar, primero que nosotros van a resucitar, ¿verdad? Y van a levantarse de sus tumbas y van a ir a la presencia del Señor. Y nosotros, pues los que hayamos quedado también seremos arrebatados juntamente con ellos a la presencia del Señor. A ver, ¿qué más nos puede decir acerca del libro de Tesalonicenses, hermana Eida? Amén. Aquí tenemos que ver algo actual del creyente, ¿verdad? Que tenemos que tener presente. En la vida actual tenemos que en la iglesia debemos, siempre tenemos presente que es un tema como el retrato de una iglesia sana y creciente, que es lo que veía, una iglesia sana y creciente, que es lo que se busca, ¿verdad? En la vida actual. Un tema pastoral con el ejemplo de actividades y actitudes de pastoreo, es lo que se fundamenta en lo que es la iglesia. Tenemos que ver el enfoque en acontecimientos futuros como la esperanza de la iglesia, que vemos que es ir a una vida nueva. Tenemos también que es un tema misionero con el énfasis en la proclamación del evangelio y el establecimiento de la iglesia. Es lo que se fundamenta ahora en la vida actual del creyente, lo que tenemos que tener fundamentado, ¿verdad? Ir hacia dónde vamos y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Es lo que tenemos que ver, tener presente, ¿verdad? Y tenemos que ver también que se fundamenta aquí Tesalonicense es
en el amor, la fe y la creencia de que Jesús viene nuevamente. Está fundamentado en lo que tenemos que hacerlo, porque la iglesia esa tesalonicense tenía poco tiempo, pero Pablo tenía que fundamentar estos pilares para poder ver crecer más la iglesia. Es lo que se ve fundamentado en lo que Pablo le especificaba a la iglesia, lo que él demostraba hacia la iglesia. Ese amor hacia ellos que se debe tener hacia el prójimo. Querer poder ayudar, fortalecer a la persona para poder lograr el cambio, para poder tener ese cambio que se deseaba, como decía usted, de adentro hacia afuera, que en realidad sea algo establecido, algo firme, para que no tambalee ni que dude después, sino que esté la fe radiante ahí y que pueda crecer cada día más firme, tener más raíces en el Evangelio, que es lo que se fundamentaba, para que pudiera hacer ese cambio mental y poder hacer el cambio ya personal, actitudinal, que toda persona tiene hacia la palabra, cumplirla y poder creerla. Es lo que se fundamenta más en lo que el mensaje que él daba. Muy bien, muy bien. Cuando hablamos de que tiene que haber un pastoreo, que tiene que haber una supervisión, que tiene que haber que era una iglesia en crecimiento, una iglesia sana, una iglesia que iba hacia la meta, y con la protección y la enseñanza del apóstol Pablo a través de él presente, o sea, de él presente en la iglesia, y además de las cartas y la supervisión de Timoteo a las iglesias, él lo estaba llevando a ellos a mantenerse en la obra de Dios, a mantenerse haciendo la voluntad de Dios, a mantenerse buscando la presencia de Dios, pero también sirviéndole a Dios y buscando dar testimonio, que otros pudieran ver en ellos, en la iglesia de Tesalónica, pudieran ver en ellos el testimonio, el cambio, la diferencia de que ahora que estoy en Cristo, nueva criatura soy y las cosas viejas quedaron atrás. Entonces era la pelea de Pablo, ¿verdad? De que la cultura no los envolviera nuevamente como de costumbre habían estado, ¿verdad? Que el medio ambiente en que ellos se movían no los volviera atrás nuevamente, sino que ellos, a pesar de todo esto, ¿verdad?, se mantuvieran en los caminos del Señor, se mantuvieran caminando de frente, caminando de forma directa, ¿verdad?, en las manos de Dios. O sea, cuando digo de forma directa me refiero a que no volvieran a caer en las cosas que antes habían estado ellos viviendo, pues. Entonces, Pablo estaba siempre presente para animarlos a ellos a caminar, para mostrarles diferentes formas de animar a otros, y cuando se animara uno, ese uno pudiera animar al otro, enseñarle cómo animar al otro, el otro animaba al otro y se mantenían entre ellos, porque la idea es esa, de que nosotros aprendamos a cumplir nosotros la palabra de Dios y poder ayudar a otros a que las cumplan. Y viendo aquí en el libro en este libro que estamos estudiando la noche de hoy, puedo mencionar algunas cosas. Dice diferentes formas de animar a otros. Es un libro pequeño, una carta pequeña, ¿verdad? No es muy extensa, pero está cargada en instrucciones, está llena de instrucciones. Y si nos vamos al capítulo 5:11 al 5:23, solamente en ese solo capítulo quiero mostrarle algunas formas diferentes que Pablo le envió a ellos a través de la carta para que ellos hicieran. Diferentes formas de animar a otros. El mandato de alentarse mutuamente se halla en toda la Biblia, pero quiero hacer referencia solamente en la noche de hoy al capítulo 5 de Tesalonicenses, primera Tesalonicenses 5:11 al 5:23, es decir, unos cuantos versículos. Vamos a ver los ejemplos que dio Pablo. O sea, Pablo les dijo, les voy a dar diferentes formas en que ustedes pueden animar a otros. O sea,
les mandó a decir en la carta, ustedes pueden animarse entre ustedes de esta forma, de estas diferentes formas. El 5:11 dice edificarse unos a otros. Edificarse. ¿Cómo es edificarse? Es mantenerse, es ayudarse cuando te ves cayendo en algo, decirle, mira, lo que estás haciendo no está bien, la Biblia dice esto, la Biblia dice lo otro, y te ayuda a salir de esa condición. Entonces el capítulo 5, verso 11 dice, edificarse unos a otros. Amén. El 5:12 dice, respetar a los líderes. Porque cuando Pablo fundó la iglesia, él dejó líderes al frente, él dejó a un pastor al frente, él dejó personas que los guiaran, que fueron los que crecieron un poco más rápido y esos fueron los que quedaron al frente, o alguien que llevó, él quedó al frente. La cosa es que él les pide a ellos que se respeten a los líderes. ¿Por qué? Porque tal vez en ese momento no había ese respeto hacia los líderes y eso los iba a llevar a ellos a caer en error porque no estaban siguiendo las doctrinas que debían de seguir. ¿Por qué? Porque ellos tenían su forma de pensar y tal vez eso era lo que los dividía a ellos. Ahora, si nos vamos nos trasladamos al hoy, podemos ver que muchas de las cosas que sucedían son las mismas que están sucediendo ahora, ¿verdad? Y si pudiéramos escribir una carta y decirles, también tal vez pondríamos esas mismas cosas. Edifíquense unos a otros, respeten a sus líderes. Dice el verso 5, capítulo 5, verso 13, tener los líderes en alta estima. ¿Qué puede decirnos usted, hermana Aida, en cuanto a decir, ten a tus líderes en alta estima? ¿Qué pudiese hacer usted para tener en alta estima a su líder? ¿Qué pudiera hacer usted? Amén. Siempre, aparte, ¿verdad? Sabemos que Dios ha establecido jerarquías. Dios ha dado podemos decir una confianza a ese líder, porque lo ha demostrado, su testimonio, su lealtad a Dios, ¿verdad? Y él se ha ganado ese privilegio que Dios le ha dado para estar en ese puesto de liderazgo. Nosotros debemos respetarlo porque ha sido algo, siempre está la jerarquía, vemos desde que está el pastor, ¿verdad? Respetar, porque el pastor es la cabeza y él sabe, porque Dios lo ha tenido ahí y le ha dado la sabiduría para orientar la iglesia. Desde ahí venimos respetando, ¿verdad? Que como pastor, respetarlo en sus decisiones, ¿verdad? Porque es la persona sabia que tiene el Señor. Así vamos viendo los líderes. Compartir con ellos, dialogar con ellos, y sabemos que tiene ese privilegio por su testimonio. Y nosotros tenemos que aprender a respetarlo, como dice ahí la palabra, ¿verdad? Decía en el versículo, capítulo 5, que dijo usted, debemos fundamentarnos en esa base porque hay una roca, está Jesús. Nosotros creemos en Él y nos fundamentamos en Él. Y así mismo viene Él dando la jerarquía. Así que nosotros debemos respetarnos en ese sentido, para darle, creemos en ese fundamento, es porque lo creemos, que Cristo es el primero, se fundamenta y le ha delegado esa función por sabiduría a las personas que están ahí en liderazgo. Así que esa es parte de lo que se estableció, ¿verdad? Hay quienes dirían, porque si no todos estuvieran haciendo lo que se desea, ¿verdad? Por algo está ese líder ahí para poder fundamentar la creencia y lo que es el valor a la palabra de Dios. Entonces, aquí iba también a compartirle que parte de los puntos que vemos en este libro es que decía y que debe alentar el crecimiento espiritual de tus hijos, que decía Pablo, pues él alentaba el crecimiento. También vemos que él tenía que ver el actuar de acuerdo con lo que Dios ha revelado en la Escritura. Era parte de lo que se fundamentaba. También veíamos que decía que esfuérzate por ser responsable. Todo lo que se fundamentaba en esa parte. Muy importante. Y no también que decía evitar las relaciones adúlteras. Son parte de los puntos clave que se veían ahí. Piensa en cómo alentar, elogiar y edificar a otros, que era la parte del capítulo 5 que decía usted. Son los puntos clave que vemos en esta carta a los tesalonicenses.
Pero fíjese que cuando hablamos de adúlteros, lo que usted acaba de decir allí, no solamente hablamos de las relaciones sexuales, sino de adulterar la palabra, de interpretarla a nuestra manera, de otra forma, ¿sí? A nuestra conveniencia muchas veces. Entonces eso es adulterar la palabra, ¿verdad? Entonces Pablo hacía alusión a que no cayeran en ese error, ¿verdad? A que no cayeran en ese error, porque ese error podía llevarlos a cosas peores. En el capítulo 5, versículo 14, también dice que amonestar al ocioso. O sea que ellos deben de animarse entre ellos amonestando al ocioso. Cuando hay alguien que está allí, que uno lo está viendo, que da vueltas y que da vueltas y que no se compenetra en el trabajo, no Amén. Se involucra en las responsabilidades, sino que está como dando vueltas, está de ocioso. Entonces nuestro deber como cristiano es amonestarlo con respeto, con palabras persuasivas, pero no con palabras vanas o con vana sabiduría, no, pero amonestarlo para que él se involucre en lo que es el servicio a Dios. Amén. Porque ahí es una alerta que vemos, ¿verdad? Si alguien, ¿sí? Están los líderes, ¿verdad? Que deben estar siempre en ese monitoreo, como se dice dentro de la iglesia. Vemos a ciertos movimientos, entonces vemos a esa persona y tenemos que buscar, bueno, algo está pasando y tratar de corregir, que sería la amonestación. Vamos a buscar qué vamos a hacer, cómo llevarlo a ese servicio en el Señor. Sí, así es. Entonces hay que amonestarlo, ¿verdad? Pero también nos encontramos dentro de la obra a personas de poco ánimo, que perdieron el ánimo, que están así como desanimados, están como desalentados, como que no quieren hacer mucho, porque fíjate que Pablo se fue y hace rato que no viene y no sé qué y no sé cuánto. Entonces en la Biblia también nos enseña, o la carta que él escribió a ellos, le dice: alienten al de poco ánimo, amonesten al ocioso, pero alienten al de poco ánimo. Porque van a haber personas con poco ánimo. Pero también dice el verso 14, sostener al débil. Imagínense, sostener al débil. Primero, amonestar al ocioso. Después le dice, alienten al de poco ánimo. Y después le dice, sostengan al débil. Amén. Sostengan al débil, imagínense. Y para todo eso, él nos dice que seamos pacientes. A veces Amén. Queremos impacientarnos porque queremos que todos caminen al mismo paso de nosotros, y no todos van a caminar al paso de nosotros. Hay unos que vienen más lentamente, hay otros que tienen una perniquebrada, otros que tienen un dislocamiento en el tobillo, qué sé yo, y los va a llevar a caminar más lentamente. Pero la Biblia nos exhorta a nosotros a amonestarlos, a alentarlos y a sostenerlos. Y nos dice, Amén. Y háganlo con paciencia. ¿Verdad que sí? ¿Vivimos eso hoy en día? No. Muchas veces sentimos que frustran a esas personas, que no quieren dar, que no quiere hacer, que no quiere volver. Pero ahí la palabra lo dice. Con amor, tratar como hace el pastor, llevarlos, las ovejas por su redil. Se salió ese, bueno, voy a buscarlo y trato de que siga el camino. Porque siempre va a haber uno más lento que otros, espiritualmente. Así es. Entonces, muchas veces, como usted dice, bueno, no caminan al paso de uno, como decíamos, y entonces, inclusive nos hacen algunas groserías, o nos hacen algunos rechazos porque le estamos animando, porque le estamos alentando, porque le estamos llamando la atención, a veces alguna forma de llamar la atención. Entonces viene la venganza. El enemigo viene y nos trae un espíritu de venganza. Ahora, cuando él tal cosa viene a buscar mi consejo, no le voy a decir nada. Entonces el Señor nos hace llamado a rechazar la venganza. Eso está en el capítulo 5, verso 15. Dice que rechacemos la venganza, que no dejemos que el enemigo dañe nuestro corazón con ese Amén. Sentimiento, con ese mal sentimiento, porque es un mal sentimiento, ¿verdad? Entonces nos dice, rechaza la venganza. Si él no te quiso escuchar,
cuando le aconsejaste, no actúes tú igual. Tienes que ser paciente y rechazar la venganza. Amén. Entonces, otra de las cosas, en el 5:16 dice, estar siempre gozosos. Y a veces cuando no nos hacen caso o nos rechazan el consejo, se nos apaga ese gozo. Entonces, el llamado es a estar siempre gozosos. Gozosos en el Señor siempre. Y una de las cosas que nos ayuda a alcanzar esa meta, y que sin ese elemento no pudiésemos llegar a la meta, es orar. Amén. Dice la Biblia en el capítulo 5, verso 17, orar sin cesar. Si paramos, si dejamos de orar, nuevamente viene eso que antes teníamos, esa impaciencia, esa incomodidad, esas ganas de venganza, esas ganas de dejar al débil atrás, viene nuevamente sobre nosotros. Por eso es que es importante, y el Señor nos pide que oremos sin cesar, siempre. Pero hay algo importante también, hermana Eida, y es darle gracias a Dios en todo. Muy importante, darle gracias a Dios en todo. Y eso está en el capítulo 5, verso 18. En el 19 dice, no apagar el Espíritu. Amén. No apagar el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. En el 5:20 dice, no despreciar las profecías. Amén. En el 5:22 dice, abstenerse de toda especie de mal. Va a venir cosas malas a nuestros corazones, sí va a venir. Van a venir pensamientos a nosotros, sí van a venir pensamientos malos. Pero hay que abstenerse, rechazarlo, no aceptarlo, ¿verdad? Para que se vaya. Y por último, el 5:23 dice, depender de la ayuda constante de Dios. No hay otra ayuda, no hay otra forma. Tenemos que depender de la ayuda constante de Dios. Y qué bueno que la ayuda es constante, no es de vez en cuando, no viene esporádicamente sobre nosotros, sino que permanece, dice que es constante en nosotros. Y eso es muy importante, que sepamos que la ayuda de Dios está constantemente en nosotros. Amén. ¿Ha sentido usted la ayuda de Dios constante en su vida? Amén. Si hemos sentido la ayuda, y lo que debemos siempre fortalecer, si nosotros hemos sentido esa ayuda y ese levantamiento de la alegría y el gozo, tener que procurar hacerlo con los hermanos, porque muchas veces cuando se está caído, eso es lo que se desea, que le demos la mano al hermano y lo levantemos, le demos esa ayuda para seguir adelante con alegría y gozo, porque las debilidades, los problemas siempre van a estar, ¿verdad? Pero el Señor nos da el gozo y la alegría para seguir delante de la prueba y poder seguir adelante, porque se fundamenta en el amor, en la fe y la creencia en el Señor. Es lo que debemos ver siempre. Amén, amén, hermana Aida, así mismo es. Así que cuando vengan esos pensamientos a nosotros, alejémoslo, ¿verdad? Amén. No dejemos que eso haga nido en nuestros pensamientos. Puede pasar por allí en un momento dado, pero nosotros tenemos que creer en Dios, creerle a Dios y serle fiel. Si Él dijo, mire cómo le dijo al apóstol, Pastor, ¿me amas? Señor, sabes que te amo, le dijo Pedro. Entonces, ¿qué? Pastorea mis ovejas. Si yo amo a Dios, yo tengo que pastorear ese pueblo de Dios. Si usted ama a Dios, usted tiene que pastorear ese grupo que está en sus manos. Amén. Guiarlo, llevarlos a pastos frescos, a aguas cristalinas, llevarlo a lugares secos, calientitos, para que ellos puedan descansar, llevarlos a la victoria. Amén. Amén. Llevarlos al triunfo. Amén. ¿Alguna otra cosa que quiera agregarnos, hermana Eida? Bueno, como dice que en aquellos tiempos y en estos, ¿verdad? Están las mismas dificultades, tratar de prepararnos para todo, en todo momento, para eso, poder luchar contra esas debilidades y darle esa fortaleza a los hermanos. Y creer de que Dios existe y que Él es el que nos fortalece en todo momento. Darle esa
creencia, esa fe que puedan tenerla, porque es fe lo que se tiene, poniendo los ojos en Cristo, continuar adelante como todos soldados y levantarnos en todo momento y seguir adelante, porque es una guerra que tenemos en este mundo, ¿verdad? Para poder sobrevivir y llegar a esa meta que queremos, que es la vida eterna con Jesús. Entonces, exhortar a todo el que podemos, como dice la palabra que acabamos de ver, de que debemos ayudar y darle aliento al hermano para seguir adelante. Es lo que debemos tener presente. Y cuánto más ahora que ya los tiempos están casi cumplidos, todo está cumplido y solamente estamos esperando, ¿verdad?, la venida del Señor. Estamos esperando ese levantamiento del pueblo de Dios y que allí estemos nosotros. Muy bien. Amén. Ha sido un momento muy precioso, ha sido un momento muy bonito, un momento en que hemos podido compartir a grosso modo, porque esto no es profundidad, ¿verdad?, a grosso modo el libro de Primera Tesalonicenses, y queriendo despertar en usted, oyente, que lo lea, lo escudriñe, lo haga para su vida, para su edificación, y vea las grandes maravillas que hay en esta carta pastoral del apóstol Pablo a los tesalonicenses, ¿verdad? Que era una iglesia nueva, una iglesia joven, pero una iglesia que estaba en pleno crecimiento, como estamos usted y estoy yo en este momento. Así que ha sido para nosotros un gran placer poder compartir con ustedes este libro de Primera Tesalonicenses, y nos vamos a ver la próxima semana con un nuevo libro, ¿verdad? Para que usted pueda sintonizarnos y gozar con nosotros, ¿verdad?, lo que estamos haciendo. Hermana Eida, los micrófonos son suyos para que nos dé unas palabras y nos despidamos. Amén, ¿verdad? Como dice él, Pablo tenía un corazón pastoral, ¿verdad? Nosotros, en las manos de nosotros tenemos siempre esa iglesia también, ¿verdad? Muchas veces desde el hogar tenemos ese grupo para poder pastorearlo, y ahora, como en mi persona, tengo a los niños, ¿verdad?, donde tenemos que pastorear. Así que él nos da la enseñanza, nos da la fortaleza y nos indica cómo hacerlo, y cada día más prepararnos para poder pastorear a ese grupo que pone en nuestras manos de la debida forma que es que el Señor quiere que lo hagamos, para ser limpios, sanos y tener un buen testimonio. Así que preparémonos siempre para poder estar atentos a lo que Dios quiere con nosotros. Amén, amén. Amén. Y ahora que estamos en las casas, ¿verdad? Estamos en casa, pues los servicios, la mayoría son en casa o por online. Tenemos la oportunidad de pastorear a la viña que el Señor nos dio, amén, a nuestra viña. Entonces, aprovechemos el tiempo en casa y pastoreemos la viña que el Señor nos dio, porque dice la Biblia que cuidé todas las viñas, más la viña que tú me diste, amén, esa no cuidé. Entonces, estamos en todo el tiempo, en todo el momento, en toda la programación, en toda la situación que se está dando, nos ha llevado a las casas, y allí tenemos también un redil que pastorear. Así, amén, que aproveche el tiempo, aprovechelo allí en su casa y pastoree la viña que Dios le ha dado. Bien, no sé, en esta noche nos vamos a despedir. Vamos a pedirle a nuestra hermana Eida que nos despida en oración, y le damos gracias a todo el pueblo de Dios que nos ha estado escuchando el día de hoy. Amén, ¿verdad? Gracias, Padre, porque nos has permitido compartir tu palabra para poder llenarnos de ti, Señor, de conocimiento y sabiduría, y poder seguir adelante en este camino, ¿verdad?, que es de gloria y honra con tu palabra, Señor. Te bendecimos, Padre, por esa sabiduría que nos da, por ese entendimiento de tu palabra, y cada día poder escudriñarla más y llenarnos de tu presencia, Señor. Gracias por lo que nos permite, Señor. Te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, que Dios les bendiga, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Chao, bendiciones. Exaltamos al Rey de Reyes y Señor de Señores allí, amén. Y podemos decirle: Dios, tú eres un Dios increíble, poderoso.